¿verdad? Siempre agradecidos con Dios por sus bendiciones de cada día. Así que, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí está ya, muy bien, gracias. Pues qué bueno que podemos disfrutar de un día hermoso. Ya el último domingo del mes de septiembre, ya en pleno verano, ¿verdad? Ya pasó, no, ya en otoño ya pasó el verano. Esta semana que pasó, ya entramos en el tiempo de verano. Parece que no funciona, ¿verdad? Oigo, eco. Ahí está. Bueno, sí, no se escucha, ¿verdad? Vamos a ocupar este de acá, este no falla, gracias a Dios. Pues ya, como les decía, en pleno otoño, se supone que en este mes empiezan ya a caerse las ramas de los árboles, ¿verdad? Es toda una experiencia ir a algún parque y pisar las ramas secas, ¿no? Es una experiencia que pues yo he tenido de mucho tiempo. Cuando era adolescente me iba a Chapultepec de pinta y pues pisábamos ahí las ramas secas, eso todo un acontecimiento. Sin embargo, ahora vemos que va a tardar la caída de las hojas de los árboles, porque sigue lloviendo, ¿verdad? Llueve, ya para estas fechas ya en teoría ya no debía de llover, pero sigue lloviendo, ¿verdad? Yo les he preguntado, le pregunté en la mañana, ¿cómo les ha ido de lluvias? Y dice alguien, no son lluvias, son aguaceros. No son aguaceros, son tormentas, ¿verdad? El día de ayer tuve el privilegio de estar aquí en la oficina, desde las 7 de la noche estaba yo aconsejando a una pareja, luego a otra persona, y prácticamente tuve que cerrar la puerta porque estaba diluviando, y aquí adentro la lluvia se oye intensa, ¿verdad? Por la lámina. Entonces, de hecho ya se descubrió una tremenda ¿cómo se llama? Filtración de agua en uno de los salones ya abajo. Entonces el agua está haciendo estragos, ¿verdad? Carros inundados, avenidas totalmente encharcadas y todo. Entonces, y todo a raíz de tremendísimas tormentas que están cayendo en nuestro país. Sin embargo, nos damos cuenta que no solo hay tormentas físicas, tormentas en la atmósfera, sino que también nosotros vivimos tormentas. Estamos experimentando tormentas en nuestra vida, ¿verdad? Y solo es este mensaje que tiene como título, solo Cristo puede calmar tus tormentas. Porque díganme quién no ha pasado o pasará por tormentas. No hay uno aquí que pueda decir, yo no. Todos pasamos por tormentas. Así es que yo le pido a Dios que nos hable a través de su palabra, de su escritura, de la Biblia, porque nosotros como Movimiento de Familias Unidas en Cristo y como iglesia local, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que está inspirada y que es sin error. Por eso los mensajes están basados exclusivamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque creemos que es la autoridad suprema de fe y de conducta. Por eso cada que vamos a un sermón, a un culto, a una clase, a un devocional, es a través de la Biblia. Porque creemos que revela el plan de salvación en Jesucristo. Por eso es relevante la Biblia en nuestras vidas, porque creemos que la Biblia es viva, eficaz y suficiente para guiarnos. Por esta Biblia vivimos, en ella confiamos y en ella proclamamos la verdad de Dios. Por eso vamos a abrirla, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Esta es
la lectura. Marcos 4, 35 al 41. Y cuando encuentres esta porción de las Escrituras, te pido de favor que la leamos juntos, que podamos leer esta porción de las Escrituras para que Dios empiece a obrar en cada uno de nosotros. En tu Biblia, si es la Reina Valera 60, dice el título o subtítulo de esta porción, que es Jesús clama a la tempestad. Si tú traes la Nueva Versión Internacional, dice Jesús clama la tormenta. Bien, ya todos estamos ahí y vamos a hacer la lectura de Marcos 4 de 35 al 40. Vamos a hacerlo todos en una sola voz y que Dios vaya obrando a partir de esta lectura. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor nos siga bendiciendo a través de esta meditación. Toma tu lugar. Entonces, aquí podemos ver que todos, absolutamente todos, enfrentamos tormentas en la vida. Puede ser que hayan pasado ya las tormentas, que estés en medio de una tormenta, y si no, ten por seguro que viene por ahí alguna tormenta. ¿Y qué tipo de tormentas podemos experimentar? Pues están las tormentas externas, ¿verdad? Esas tormentas externas que podríamos ver a través de los problemas familiares. Tenemos problemas familiares, tenemos crisis económicas, tenemos enfermedades. Ahí podríamos definir que son tormentas externas, pero también tenemos tormentas internas. ¿Cuáles son esas tormentas internas? La ansiedad. Pareciera que esto sigue vigente, como muchos han calificado, que este siglo es el siglo de este tiempo es un tiempo de ansiedad, de estrés. Estamos viviendo en esa situación. Esas son las tormentas internas: la ansiedad, la culpa, el vacío en el corazón, nada llena. Y hay otro tipo de tormentas que podríamos calificar como tormentas espirituales. ¿Cuáles son esas tormentas espirituales? El pecado, el miedo a la muerte, la falta de paz con Dios. Esos son algunos tipos de tormenta que vamos experimentando cada uno de nosotros. Tormentas externas, tormentas internas, tormentas espirituales. Y a la verdad es que ningún ser humano escapa de las tormentas. Ninguno. Algunos podrían gozar de una tremenda economía, tener mucho dinero. Es más, algunos otros podrán presumir que tienen muchísimos amigos, inclusive hasta influyentes. Otros se presumen como hombres o mujeres de mucho éxito. Pero tarde o temprano llegará una tormenta que te hará sentir pequeño e impotente. Así, una tormenta tan grande que te lleve a sentirte pequeño e impotente. Estas tormentas, si te has dado cuenta, no se anuncian. El día de ayer estaba yo aquí tan quitado de la pena
y en un abrir y cerrar de ojos comenzó a dejarse caer el cielo. Así que estas tormentas de la vida no se anuncian, aparecen de repente y sacuden todo nuestro mundo. Y la pregunta es, vamos a empezar al revés. La pregunta no es, ¿tendré tormentas? La pregunta es, ¿con quién estaré cuando llegue la tormenta? ¿Con quién estaré cuando llegue la tormenta? En Marcos 4, 35 al 41, que hemos hecho la lectura, encontramos a los discípulos en una tormenta literal. Y vemos que solo Cristo puede dar paz en medio de ellos. Y de eso se trata este mensaje. Se cuenta la historia de un famoso pintor quien quiso representar la paz. Cuando anunció su proyecto de que quería pintar algo que ilustrara o representara la paz, muchos pensaron, pues va a pintar un amanecer, ¿verdad?, con unas montañas verdes, hermosas, con mucha vegetación, un caudal, un río con muchas flores al paso, cristalino, con rocas golpeando el cauce del río. Pero el cuadro ganador mostraba una montaña impresionante, una gran tormenta, y en la montaña un hueco dentro con un pequeño nudo y un ave que estaba descansando tranquila. Eso ganó un gran premio, porque eso es la paz de Dios. Calma en medio de la tormenta, no ausencia de ella. Esa es la enseñanza que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. La montaña grande, impresionante, con una gran tormenta, pero con ese hueco, dentro un nido de una pequeña ave, donde el ave descansa tranquilamente. Lo que debemos de saber, amados hermanos, es que las tormentas son inevitables. Inevitables. Lo dice la porción de las Escrituras de Marcos 4, 35 al 37, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se estaba inundando. Así que vemos, el Señor Jesús mismo dijo en Juan 6:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este Señor, Jesús, estaba en la barca con sus discípulos. Los discípulos estaban ahí con el Señor Jesús, obedeciendo su palabra, porque Él les dijo: pasemos al otro lado. Y aún así vino tormenta. ¿Qué nos enseña? Esto nos enseña que ser cristianos, escucha, ser cristianos no te libra de problemas. Si alguien te trajo a la iglesia y te dijo: ahí le vas a decir adiós a tus problemas, a tu enfermedad, a tu situación económica, a tus problemas familiares, te mintió. Porque eso no es así.
Lo que nos está enseñando esta porción de las Escrituras es que aún siendo los discípulos de Cristo, estaban en problemas. Aún siendo cristianos no nos libraremos de los problemas, pero sí te asegura que no los enfrentarás solo. Un hombre muy nuevo en la fe se desanimó, porque después de aceptar a Cristo tuvo problemas. Pero un hermano con un poco más de madurez le dijo: la diferencia no es que no habrá tormentas, sino que ahora tienes el capitán de tu barco. Así que quizás hoy estás enfrentando tormentas. Por supuesto. Hemos escuchado las peticiones de oración y las escuchamos a cada domingo. Peticiones porque muchos están enfrentando enfermedades. Enfermedades que no son ligeras. Hay enfermedades crónicas que apuntan a una gravedad verdaderamente desastrosa. No sé qué estás enfrentando tú como tormenta hoy. Puede ser una enfermedad, la ansiedad, esa ansiedad en la que el mundo ahora vive. Ya no están en paz, pensando y pensando y pensando en tantas cosas que tienen que resolver. Y eso nos lleva a ansiedad, a estrés. Y esa ansiedad, estrés degenera en muchas ocasiones en adicciones, en deudas, o inclusive en un matrimonio en crisis. Pero la verdad y el consuelo y la esperanza es que no estamos solos. No estamos solos. Fíjate bien, obedecer a Cristo no te libra de las tormentas. El texto dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Fue el mismo Señor Jesús que les dio la orden de subir a la barca y cruzar el mar, y ellos estaban obedeciendo. Díganme si el Señor Jesús, Dios, el Hijo, ¿sabía o no sabía que habría una tormenta? Lo sabía. Pero nada de lo que hace Dios es por casualidad. Tiene un propósito, y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: suban a la barca y pasemos del otro lado. Y ellos obedecieron. Pero aún así, nos dice el texto que se levantó una gran tempestad. Esto nos enseña que seguir a Jesús, el Señor, no significa vivir sin problemas, sino enfrentarlos con Él a nuestro lado. Quizás algunos piensan: si yo sigo a Dios, yo no tendré problemas. No es verdad. Eso es una mentira. La Biblia nunca habla ni nunca promete de eso. Lo que sí promete, amados hermanos, es que nunca estará solo en las tormentas. Nunca. Los discípulos estaban ahí y vamos a ver la descripción de cómo se sentían, pero no estaba la barca solo con ellos. Ahí estaba el Señor Jesús. Las tormentas son repentinas y violentas. La característica del mar de Galilea, los que lo conocen, los que los han estudiado, dicen que es conocido el mar de Galilea por las tormentas repentinas debido a su geografía. Está rodeado de montañas, vientos que bajan de golpe, y eso provoca grandes tormentas. Así pasa en la vida, amados hermanos. Hoy puedes estar en una gran calma, en una muy buena paz, y mañana una llamada, un diagnóstico, un problema, una pérdida o una traición te sacuden todo tu ser. Así. Nadie planea una tormenta,
pero todos enfrentamos alguna. La vida, hermanos, es como manejar en la carretera. Puedes tener un día soleado y de repente una tormenta de granizo cambia todo el panorama. Así son las pruebas, inesperadas y a veces devastadoras. Las tormentas revelan tu fragilidad. Los discípulos del Señor Jesús eran pescadores experimentados. Habían navegado muchas veces en el mar, pero esa tormenta les sobrepasó. Dice el versículo 37, se llenaba la barca de tal manera que se inundaba, se estaba anegando la barca. ¿Y qué es lo que sucedió? La experiencia de todos los discípulos pescadores no fue suficiente. No fue suficiente. Lo mismo pasa con nosotros. Hay tormentas que muestran que nuestra gran sabiduría, nuestra posición económica, nuestra gran salud o fuerzas son insuficientes. Eso pasa cuando estamos en medio de una gran tormenta. Ni la sabiduría, ni el dinero, ni la salud, ni las fuerzas son suficientes, son al contrario insuficientes. Las tormentas son un recordatorio que no tenemos el control absoluto. Nos lleva a reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Las tormentas tienen un propósito. Nosotros sabemos que donde cae la tormenta, donde cae la lluvia, hay bendición. Claro, hay porciones en las que por situaciones de geografía se inundan y no son tan de bendición, pero en forma general, donde caen las tormentas, la lluvia es de bendición. Entonces, las tormentas tienen un propósito. No fueron casualidad. Jesús el Señor sabía que habría tormenta y aún así los envió para pasar al otro lado. A veces Dios nos permite tormentas para fortalecer nuestra fe, para que dejes de confiar en ti mismo y confíes de manera absoluta en Él. El apóstol Santiago nos exhorta en el Santiago 1, capítulo 2 y 3, y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A primera vista, parece muy extraño hablar de gozo en medio de las dificultades. Tal vez estés experimentando eso. ¿Cómo pueden decir que hay gozo o que puedo tener gozo en medio de las dificultades? Pero aquí se nos revela una gran verdad espiritual. Las pruebas no son castigos, sino procesos de formación. Nos está formando el Señor y nos está formando el carácter. Nos está dando madurez. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y crecer en paciencia. La paciencia, escucha esto, la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de permanecer firmes confiando en Dios. Lo repito de nuevo, la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de permanecer firmes confiando en Dios. Incluso cuando no entendemos lo que ocurre, en la mayoría de los casos no sabemos por qué pasan las cosas, pero Dios tiene un propósito.
Así que la próxima vez que enfrentes una prueba, obsérvala, mírala como una herramienta de Dios, como una herramienta de Dios para moldear tu carácter y llevarte a una fe mucho más madura. Yo recuerdo que en mi época de adolescente me metí al equipo de atletismo y entrenábamos en el plan sexenal. Algunos han de conocer el plan sexenal allá por el colegio militar. Y había una pista de atletismo y nuestro entrenador llevaba un equipo y dentro de ese equipo tenía unas polainas, ¿verdad? Que eran unas cosas que nos poníamos en los tobillos, que eran pesadas. Y nos decía, órale, pónganse a correr con las polainas. Y ahí íbamos arrastrando los pies por el peso de las polainas. Y nos hacía correr hasta 1200 metros. Y después de eso, decía, ahora sí, quítense las polainas y corran 400 metros. Después de eso, hermanos, parecía que íbamos volando, ¿verdad? Porque ya íbamos ligeros. Cuando un entrenador pone polainas a sus corredores para desarrollar sus músculos, así Dios permite tormentas que ejercitan nuestra fe. Así. Si las tormentas son inevitables, entonces necesitamos reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes, nuestras fuerzas no bastan para poderlas enfrentar. Eso nos lleva al siguiente aspecto del pasaje. Las fuerzas son insuficientes. Las fuerzas son insuficientes. Dice el versículo 38 de Marcos 4, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Cuál era el cuadro? Los discípulos estaban en pánico, y el Señor recostado en la popa con su almohadita cómodamente. Fíjense lo que estaba sucediendo. Ahí estaba Andrés, Pedro, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, que trabajaban como pescadores. En Mateo 4, del 18 al 22, relata que Andrés y Pedro estaban pescando, ejerciendo su oficio cuando fueron llamados. Santiago y Juan estaban arreglando sus redes con su padre cuando el Señor los llamó. La Biblia nos dice que estos dos hombres no solo eran pescadores, sino que poseían negocio con su padre, por lo que empleaban a otros en el negocio. Tomás, Natanael, Felipe, quizás pudieron haber trabajado como pescadores, porque todos estaban juntos y pescando. ¿Qué nos dice esto? Muchos de ellos eran pescadores expertos, sabían remar, sabían navegar, pero la tormenta era mucho más fuerte que ellos. Trataron de solucionarlo con sus propias fuerzas, hasta que llegaron al límite y fueron a despertar al Señor Jesús. Así como nosotros luchamos con nuestras fuerzas, creemos que podemos solos, hasta que las tormentas nos demuestran que necesitamos la ayuda divina. Yo no sé si recuerdas, yo no he visto nunca en ningún lado que yo he visitado y he estado en algunos campamentos, ¿verdad?, las tierras movedizas, ¿verdad? Se ven mucho en las películas. Es como un hombre que cae en una arena movediza. Cuanto más se esfuerza por salir, más se va hundiendo, hasta que llega alguien y le pone una vara para que salga o una cuerda para que se apoye y pueda salir. Solo alguien de afuera puede sacarlo. Así es nuestra vida sin Cristo.
si nos movemos por nuestra cuenta, podemos hundirnos. Tal vez piensas, no, yo con mi esfuerzo, con mi dinero, con mi inteligencia, voy a salir adelante. Yo lo he oído, hermanos, muchas veces. Un hombre decía, si tan solo alguien me prestara un poco de dinero, saldría del problema. ¿Y cómo es que te metiste en tremendo problema? Pero muchos piensan, si yo me esfuerzo, si yo tengo dinero, si soy inteligente, voy a salir adelante. Pero habrá tormentas, hay tormentas que muestran que no puedes, que no vas a poder. Cristo quiere que reconozcas tu necesidad. Los discípulos hicieron lo que sabían hacer. Muchos de estos, como hemos visto, eran pescadores expertos o acostumbrados al mar. Seguramente intentaron remar más fuerte. Algunos, me imagino, agarraron un botecito y empezaron a sacar agua de la barca. Algunos más ajustaron las velas para recomponer el rumbo. Sin embargo, la tormenta era demasiado grande. Todo lo que habían aprendido, todo lo que habían experimentado, no fue suficiente. No lo fue. Y esto nos muestra que hay tormentas en la vida que superan toda tu experiencia, que superan todo tu conocimiento. Tú puedes ser una persona fuerte, inteligente, con recursos, pero hay problemas que ninguna habilidad humana puede resolver. ¿Quién puede resolver el vacío de un corazón? ¿Quién puede resolver el pecado en tu vida? ¿Quién puede librarte de la culpa? ¿Quién puede quitarte el temor a la muerte? Solo Dios, solo Cristo. El miedo reveló su impotencia. El miedo reveló su impotencia. Yo tuve la experiencia, cuando era yo niño, de conocer a un hombre altísimo. Claro que yo lo veía mucho más. Altísimo. Un marinero en toda la extensión de la palabra. Tenía anclas tatuadas en sus brazos, un crucifijo tatuado en su pecho. Si es para mí, díganle que estoy ocupado, por favor. Un hombre con una potencia extraordinaria. Y sin embargo, él decía, nadie sabe lo que es estar en medio del mar en una tormenta. Ese hombre imponente confesó que era presa de un gran miedo, llevándolo inclusive a un gran terror. El miedo para estos discípulos reveló su impotencia. El texto dice que fueron a despertar al Señor Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eran hombres curtidos, valientes, pero su miedo los dominó. El miedo es la confesión del corazón humano que dice, ya no puedo más, ya no. Cuando llegamos a este límite, entonces entendemos que necesitamos algo mucho más grande que nosotros mismos. Es como ese náufrago en medio del mar que grita pidiendo ayuda.
un náufrago en medio del mar gritando y pidiendo ayuda. Él sabe nadar, pero sabe también que no puede llegar muy lejos. Así somos nosotros sin Cristo, tarde o temprano nos vamos a agotar. El fracaso humano abre la puerta a la fe. Mientras los discípulos luchaban solos, la tormenta no paraba, seguía. Pero cuando fueron al Señor Jesús, algo cambió. Primeramente reconocieron su incapacidad y buscaron ayuda. Y esto, amados hermanos, es un retrato del Evangelio. Sí. Hasta que no reconoces que no puedes salvarte a ti mismo, no corres a Cristo como tu único Salvador. Tienes que reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Pero mucha gente piensa hoy, con buenas obras me salvo, con religión me salvo, con dinero me salvo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por gracia de Dios. Porque Él quiere darla, te la quiere dar por su amor, porque le place, por su soberanía. Él quiere darte de su gracia para que tú puedas ser salvo. Cuando no podemos más, Cristo puede todo. Cuando no podemos más, Cristo puede todo. El momento de mayor debilidad de los discípulos fue la oportunidad para el que el Señor Jesús mostrara su poder. En esa debilidad de todos esos discípulos, el Señor mostró su gran poder. La insuficiencia humana, repito, la insuficiencia humana es el escenario perfecto para la suficiencia de Cristo. El apóstol Pablo recibió una respuesta sorprendente ante una solicitud que Pablo le hacía al Señor Jesús. ¿Y qué fue la respuesta que recibió del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a volver a este versículo más adelante, pero aquí podemos ver que en un mundo donde solemos valorar la fuerza, donde solemos valorar el éxito y la autosuficiencia, Dios nos recuerda que su gracia es suficiente en todo momento. No es en nuestras fuerzas donde se revela su poder, no, sino justamente en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Cristo, abrimos el espacio para que Él obre en nosotros de una manera profunda. La debilidad no es una derrota, sino una oportunidad para experimentar la suficiencia de la gracia divina. Hermanos, mucha gente cree y vive que nunca va a morir, vive creyendo que nunca van a morir, o creen que cuando mueran van a ir directos al cielo sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero Él mismo, estando en este mundo, dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Vivimos en autosuficiencia, creyendo que por ser buenos vamos a recibir el cielo. Pero cuando reconocemos nuestra fragilidad y dependencia de Cristo, estamos abriendo un espacio para que el Señor trabaje en nosotros. Así que, hermano, cada vez que experimentes pruebas o te sientas insuficiente, recuerda que tu fuerza no proviene de ti,
sino del Señor. Su gracia es suficiente, su gracia basta en tus debilidades. Y ahí es donde Él mostrará su poder. Un niño pequeño trataba de levantar una gran piedra y no puede. Su padre vino y la levanta con facilidad y le dice: yo siempre estuve aquí, solo tenías que pedírmelo. Así es Jesús con nosotros. Estamos en medio de una tormenta. Tal vez estemos llorando, gimiendo, en una crisis de ansiedad, que todos tus vecinos oyen tu lamento. Pero Jesús está contigo. Y tal vez llore contigo y se lamente contigo, porque sabe que es tu dolor, porque se identifica con lo que a ti te está pasando. Cuando entendemos que nuestras fuerzas no bastan, nos damos cuenta de algo glorioso. Cristo sí tiene poder para cambiar cualquier tormenta. Cristo tiene el poder para calmar cualquier tormenta. El versículo 39 y 40 de esta porción de Marcos dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y hubo una gran bonanza. ¿Qué podemos ver? El viento obedece, el mar obedece, los demonios obedecen, la enfermedad obedece y la muerte obedece al gran Dios, creador del universo. ¿Por qué? Porque el Señor es todo. Él es el Señor de todo. Si Él puede calmar tormentas naturales, ¿cuánto más puede calmar la tormenta en tu vida y en tu corazón? Se cuenta de un gran hombre llamado George Mueller, un hombre de oración, que viajaba en barco a Canadá para poder predicar, pero una gran tormenta lo retrasaba, no podía avanzar. Y Mueller oró y dijo: Señor, si es tu voluntad, abre el camino. Y la tormenta cesó. Y llegaron a tiempo. Y el capitán de ese barco dijo: nunca he visto un hombre que Dios escuche así. Hermanos, ¿cuántas veces en medio de tu tormenta has doblado tu rodilla delante de Dios y te has humillado orando por tu situación, por tu problema, por tu enfermedad? ¿Cuántas veces lo primero que haces es humillarte delante de Dios en oración? Jesús no siempre calma las tormentas externas, pero siempre puede calmar la tormenta interna. Puede calmar tu miedo, tu angustia, el pecado que te domina. El Señor Jesús se levanta
y toma el control de la situación. El texto dice, y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, calla, inmudece. ¿Qué contraste podemos ver? Por un lado, los discípulos en pánico, pero el Señor Jesús en absoluta calma, y la creación le obedece. Su autoridad no depende de la magnitud del problema. Él habla y la creación obedece. Cuando Jesús, el Señor, interviene en tu vida, amado, no importa qué tan grande sea tu tormenta, Él tiene el control total, aunque no lo puedas entender. Él obra. Y está obrando en tu vida, y está obrando en la vida de tu familia, y está obrando en tu iglesia en cuanto a tu circunstancia. Él obra en muchos porque Él tiene el poder, Él tiene el control. Su palabra trae paz inmediata. Dice el versículo, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No fue un proceso lento en donde la tormenta se convirtió en aguacero y el aguacero en llovizna y luego en brisa. No, la palabra dice que cesó el viento y se hizo gran bonanza. No fue un proceso lento, fue una calma instantánea. Esto muestra que la paz que el Señor da no es como la da el mundo. No depende de que cambien las circunstancias, sino de su presencia en tu vida. Un hombre hundido en deudas, en vicios y en desesperación, entregó su vida a Cristo. Su situación económica no cambió de la noche a la mañana, pero su corazón sí. De angustia pasó a confianza. Y eso, amados, lo hace Cristo. Solo Él tiene el poder. El poder de Cristo revela quién es Él. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? La tormenta fue la oportunidad para mostrar que el Señor Jesús no era un simple maestro, sino el Hijo de Dios, el Señor de todo. El viento, el mar, los demonios, la enfermedad, la muerte, todos obedecen a su voz. Tal vez tu tormenta sea el pecado, la culpa, la depresión o el miedo al futuro. Y el Señor Jesús tiene la autoridad sobre todo eso. Él no es un recurso más. Él es el Señor soberano que lo controla todo. El Señor Jesús no siempre calma la tormenta externa, pero siempre puede calmar la tormenta interna. A veces, como en este pasaje, detiene la tormenta alrededor, pero otras veces decide dejar la tormenta y darte paz en medio de ella. Volvemos a Pedro cuando él declara que tenía un aguijón en la carne y dice en 2 Corintios 12, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo habla de su aguijón en la carne, una debilidad que lo mantenía humilde y dependiente de Dios. Aunque pidió que el Señor se lo quitara, la respuesta fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que Dios no siempre quita las dificultades,
pero sí nos da su gracia para poderlas enfrentar. La verdadera fortaleza, hermanos, no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Cristo que nos sostiene en medio de ellos. Pablo llega a decir que se goza en sus debilidades, porque allí el poder de Cristo se manifiesta con mayor claridad. Y fíjate en esto, amado hermano, lo más importante no es que la tormenta se vaya, sino que Jesús, el Señor, esté en tu barca contigo. No temas tus limitaciones ni tus luchas. Ellas pueden convertirse en el escenario donde Dios muestra su poder y su amor de manera evidente. Un niño viajaba en un avión con una gran turbulencia. No sé si a alguien les ha pasado. Un avión en gran turbulencia en donde sientes que subes y que bajas. Y se angustia y se arruga tu corazón. Y ese niño viajaba en un avión durante una gran turbulencia. Y los pasajeros estaban agarrados con las uñas de los demás que estaban ahí. Pero él sonríe tranquilo. Cuando le preguntaron, ¿por qué te ríes? ¿Por qué no temes? Y él responde, porque el piloto es mi papá. Así es nuestra confianza en Cristo. Así debe ser nuestra confianza en Cristo. Él es el capitán de nuestro barco. La verdadera pregunta no es si Jesús puede calmar la tormenta, porque ya hemos visto que sí puede. La pregunta crucial es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta decisiva. ¿Quién es Jesús para ti? En el versículo 41 de Marcos 4 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? Hermanos, la tormenta reveló su identidad. El Señor no es un simple maestro, y repito, es el Hijo de Dios, el Señor de todo. Y la misma pregunta llega hoy a nosotros: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo percibes al Señor Jesús en tu vida? ¿Lo percibes solamente como un personaje histórico? ¿Lo percibes como un buen maestro? ¿O como el Salvador que vino a rescatarte? Seguramente recuerdas y has visto la historia del Titanic. Se hundió. Los avisos no se tomaron en serio. Muchos creyeron que la barca iba a ser insumergible. Dicen por ahí que el dueño, el creador del Titanic dijo, esto ni Dios lo puede hundir. ¿Será real o no? Pero lo que sí sucedió es que sí se hundió. Demostró que sí se podía hundir. Hermanos, rechazar a Cristo es como creer que tu barco nunca se hundirá. Pero la verdad es que sin Cristo no hay esperanza en la tormenta, en esa tormenta final que todos libraremos.
el juicio eterno. Los discípulos quedaron asombrados. Y quedaron asombrados porque el pasaje dice, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este? Ellos habían visto sus milagros, milagros de sanidad, habían escuchado sus perfectas enseñanzas, pero la tormenta les reveló una dimensión mucho más profunda de Jesús, el Señor. Su autoridad sobre toda la creación. Ese asombro se convirtió en una confrontación personal. Hicieron una pregunta: ¿quién es este? Las tormentas de la vida no solo prueban tu fe, sino también te obligan a definir quién es Jesús para ti. No basta admirar al Señor Jesús, hay que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Mucha gente en el mundo habla bien de Jesús y se refieren a Él como el gran maestro, el hombre de paz, el líder religioso. Pero si solo lo ves como un maestro, no cambiará absolutamente nada en tu vida. La diferencia está en confesarlo como Hijo de Dios y Salvador personal. El apóstol Pablo declara en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aunque se resume el corazón del Evangelio. La salvación no se gana con obras ni con méritos, sino que es un regalo recibido por fe en Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Confesar con la boca, hermanos, significa reconocer públicamente que el Señor es eso, nuestro Señor y Salvador. Y creer en el corazón implica confiar plenamente en la obra de su muerte y de su resurrección. La verdadera fe no es solo un pensamiento, sino una entrega total a Cristo. ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que te impide caer rendido a los pies de Cristo y entregarte a Él y recibirlo como tu Señor y Salvador? Este versículo nos invita a examinar si nuestra fe es genuina. Si hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador y vivimos bajo su señorío, o solo lo reconocemos de palabra. Hermano, la verdadera salvación se refleja en una vida transformada. Admirar a Jesús sin rendirse a Él es como admirar un bote salvavidas desde el agua, pero nunca subirse a Él. Puedes saber que existe, pero no te salvará hasta que tú te subas. Todos debemos responder esta pregunta. Todos. ¿Quién es Jesús para ti? No puedes quedarte neutral. O aceptas a Jesús como Señor y Salvador, o lo rechazas. O lo aceptas o lo rechazas. Él mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. La decisión que tomes respecto a Jesús va a determinar tu eternidad. Nuestro destino, hermano, es eterno, pero la eternidad con Cristo o la eternidad sin Cristo. Repito, la eternidad con Cristo o la eternidad sin Cristo. Y repito, la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno.
Hoy no se trata de qué religión tienes, ni de cuánto sabes de la Biblia. Se trata de quién es Jesús en tu vida. Un personaje lejano o tu Señor, tu Maestro, tu Salvador, tu Dios. Las tormentas te invitan a confiar en Cristo hoy. Tal vez la tormenta que enfrentas no tiene explicación. Un dolor, una pérdida, un fracaso. Dios puede estar usándola para llevarte a la misma pregunta que a los discípulos: ¿quién es Jesús para mí? La respuesta correcta no es solo teórica. Insisto, debe ser una entrega total de tu vida a Dios, a Cristo. Un barco a la deriva. En un barco a la deriva, un marinero joven le preguntó al capitán: ¿hay esperanza, capitán? Y el capitán respondió: si el ancla aguanta, sí. Y luego levantó su mirada al cielo y dijo: y nuestra ancla es Cristo, y Él nunca falla. ¿Cómo concluimos este sermón? Las tormentas son inevitables. Tus fuerzas son insuficientes, pero Cristo tiene el poder para cambiar cualquier tormenta. Y la pregunta decisiva para ti, para mí, para toda la humanidad es: ¿quién es Jesús para ti? Hoy Él quiere ser más que un personaje en tu mente. Quiere ser el Salvador de tu corazón y el Señor de tu vida. Tal vez tus tormentas sean la soledad, la adicción, la depresión, la ansiedad, la enfermedad o el pecado. El Señor Jesús puede calmarlo hoy, pero sobre todo quiere darte paz con Dios y vida eterna. No esperes a otra tormenta para tomar la decisión. Hoy es el día, hoy puede ser el día de tu salvación. En 2 Corintios 6:2, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Si tú le pides a Dios, dice: en el momento preciso te oí. Y hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy Jesús está en tu barca, esperando que le despiertes y le llames. La peor tormenta no es la enfermedad, la crisis económica o el dolor humano. La peor tormenta, y escucha esto, la peor tormenta es vivir y morir sin Cristo. La peor tormenta es vivir y morir sin Cristo. Pero hoy Él te ofrece paz, te ofrece perdón y te ofrece vida eterna. Así que vayamos en oración. Yo no sé si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. O tal vez hasta hoy te has dado cuenta de la importancia de lo que tú tienes que hacer, de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Así que vamos a unirnos en oración. Señor Jesús,
Reconozco hoy, en medio de tormentas, que no puedo controlar. Reconozco ante ti, Señor, que te he ignorado, que te he pospuesto, que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú viniste a este mundo a reconciliarme con el Padre. Creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido, Padre, que tomes el control de mi vida. Y te pido que tú me des tu paz. Y oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Hermanos, iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a alabar.